Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos en la era de los 500 capítulos.
no sé si es bueno seguir numerándolos, pero este es el 504. Y hoy tengo la posibilidad de tener un gran amigo que ya formó parte de este ciclo, pero lo hicimos vía electrónica, vía telefónica. Hoy lo tenemos en vivo, amigo, muy entrañable, un grandísimo colega, locutor nacional, periodista, conductor de noticieros. ¿Qué más le puedo decir? Sergio De Caro. Hola. ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal, Edgardo? Bien, un gusto. Gracias por la invitación. Tenía ganas de venir al estudio, ¿eh? Así que... Bueno, hacía mucho que nos hicimos tantos programas juntos que... Sí, es cierto. Tantos años. Es cierto, es cierto. Aparte de compartir un gran medio como fue 9 Diario. En un año particular. Claro. Se cumplieron 40 años de ese noticiero emblemático que fue 9 Diario. 40 años, sí. Yo a veces pienso... no me doy cuenta que pasó tanto tiempo desde que nos fuimos de 9 Diario, porque siempre está presente en algún momento, se hace presente, y porque parece que es una marca que uno lleva en la frente, ¿no? Nos acaba de pasar con una colega que inmediatamente lo relacionó con 9 Diario, es increíble eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos ha pasado de haber estado por otros medios después de 9 Diario, y pasan estas cosas, que la gente nos asocia con ese noticiero, con las coberturas, con un noticiero tan visto que llegó a tener en su momento, cuando hoy estás hablando de 5 o 6 puntos de rating como un éxito, alrededor de 40, 50, cuando la televisión era otra, cuando solo existía televisión abierta, eran 5 canales. Me acuerdo que un día Alejandro Romay nos dice, prepárense que viene el cable, la televisión por cable. Y nos miramos todos diciendo, ¿de qué habla este hombre? Por cable, la imagen por cable. Así que bueno, vivimos esa época tan intensa, interesante, de un formato de un noticiero que después marcó el camino para muchos otros. El teléfono siempre inoportuno, lo vamos a bajar para que... Sí, yo creo que 9 Diario y la gestión Romay para la televisión nacional ha sido un aporte único, no solamente por lo que fue 9 Diario, sino por lo que fue la gestión en la producción nacional, ¿no? La cantidad precisamente de producción de ficción, cosa que no es... Mira, el programa anterior estuvo Miguel Diani, presidente de Argentores, que también estuvo en el canal. Y él hablaba maravillas de esa época, de esa televisión, ¿no? Sin cable, con mucha producción nacional, no solamente de Canal 9, los demás canales también. Y hoy es otro medio, hoy ni siquiera tiene encendido. Cuando se hacían 40 puntos en 9 Diario, hoy no sé si toda la televisión abierta da 40 puntos. No lo sé, me parece que no da. Creo que no da. Uno de los fenómenos que lo marcó fue que tenía agenda propia. Claro. Siempre los medios miramos todos qué hace la competencia, qué noticias eligió, y buscamos también a partir de la gráfica, de las radios. Pero 9 Diario tenía agenda propia y los medios miraban a 9 Diario para saber por dónde íbamos. Un día, para tener una idea de lo que se trataba, yo estaba en producción y uno de los productores, Gustavo Sigris, me dice, Sergio, tenés que ir a la puerta, te toca a vos. Y digo, Gustavo, ¿a la puerta? ¿A mí? ¿Qué nota hay? No, me dice, hay una cola de una cuadra de gente que viene a contarnos sus problemas y seguramente hay muchas notas para cubrir. Gente que venía por un familiar que se había extraviado, porque otro se le había quemado la casa, otro necesitaba fondos para una operación para hacerla en el exterior. 9 Diario era de alguna manera el lugar donde la gente encontraba su esperanza a la solución de sus problemas. Vos fijate hasta qué punto. Y de allí la historia del bebé robado de Rosa, que fue una señora que tuvo un bebé y denunció que se lo habían cambiado. Y además notas intensas, largas, que duraban semanas, porque eran historias, miniseries como las de Netflix que se desarrollaban acá. Por eso nuestro productor general, Horacio Rosa, decía que era y es, creo yo, el teatro de la vida. El noticiero es reflejar un poco eso. Sí, es cierto. Vos sabés que tengo el archivo y estoy subiendo, creo que hay 800 notas en mi canal de YouTube de 9 Diario,
y me encuentro con algunas cosas que yo hice, por ejemplo, los Spinelli, que era una discusión entre un marido y una mujer, una nota bárbara. Una parte la hice yo y la otra Cristina Pérez. Y yo la subí y esa nota hoy todavía hay mucha gente interesada que la mira. Y era una disputa familiar los Spinelli, ¿no? O tantas otras notas en serio que se hicieron, como también, bueno... No, caso de resonancia que has cubierto. No, pero además el canal tenía otros grandísimos periodistas. Ahí nombrar a José de Ser, que, bueno, mucha gente cuando vio la película, yo no la vi, pero me contaron un poco de qué se trata. Creo que de alguna manera lo descalifican, porque Pepe fue un grandísimo periodista, un tipo que trabajó en 7 días, que hizo Generación Espontánea con Merellano, un tipo importante. Y además, qué sé yo, tantos otros, estuvo Rolando Vera, colegas grandísimos. Ver, si tenemos que nombrar en la actualidad, sí. Hoy Guillermo Andino pasó por 9 Diario, Marcelo Longobardi se inició en 9 Diario. Exactamente. 9 Diario tuvo columnistas que llegaron a la presidencia de la Nación, más allá de lo que cada uno evalúe de lo que hicieron, pero Fernando de la Rúa fue columnista de 9 Diario, claro, que tenía su típico Hola Amigos y desarrollaba una columna. Carlos Rucauf, quien llegó a Gobernación de Buenos Aires, no porque haya pasado por 9 Diario, digo políticos que desarrollaban su columna y que después tuvieron méritos propios a partir del voto popular de ocupar cargos ejecutivos de importancia, ¿no? No, sin duda. Digo, sin duda. Ha marcado eso. Y después el formato, Edgardo, de las coberturas de las noticias. Nosotros veníamos de noticieros estructurados donde la noticia se leía. Uno tenía el papel escrito y leía la noticia. Eso eran los noticieros de ese momento. En 9 Diario nos pedían que contemos la noticia a cámara sin bajar la vista. Hoy en día se hace con la ayuda del teleprompter, que es una pantalla donde se escribe un texto, usted me está mirando y yo estoy leyendo sin que usted se dé cuenta. Ese es el teleprompter. Nosotros no teníamos teleprompter, había teleprompter, Memories, pero no lo usábamos. Porque yo sé el teleprompter, ¿sabes cuándo? No. En un juicio que perdió Romay, que hubo que pedir una disculpa pública, mirá. Siempre me llamaba a mí Romay, y tenía que leer el texto exacto que había escrito el abogado, y bueno, y tenía teleprompter. Le estoy hablando en 90 y pico, yo te digo. Del 87-88. No, en esa época seguramente no habría, sí. ¿No? No había. Y yo recuerdo que fue 95, 96, por esa época. Y después desarrollar las notas a cámara abierta. Es decir, se salió del formato tradicional de editar las notas en el canal con un principio de desarrollo y final que tenía que ver con imágenes, testimonios que uno llevaba y después se editaban, y lo nuestro era, bajábamos del auto, llegábamos al lugar, un accidente, una protesta, bajar del auto con cámara encendida y empezar a contar lo que veíamos. Sí, tenía una frescura, las noticias que emitía 9 Diario tenían frescura, tenían otro estilo, porque además hoy vos ves que una noticia realmente, si no hay un interés detrás de la noticia, son muy cortos los testimonios. Nosotros hacíamos un bloque de 5 minutos, 4 minutos. Un día recuerdo que en un viaje que hago fui a cubrir una candidata a Brasil, la famosa Alessandra, sí. Que era licenciada en comunicación y que trabajaba en un canal, y me dice, ¿cuánto va a durar esto? Creo que el cámara era Cachito Heredia, y le dice, una semana con 3 o 4 partes de 5 minutos, y la chica dice, no, esto da para 2 minutos, porque tenía el criterio de otra televisión distinta. Claro. Nosotros tuvimos era un poco, era un poco un show de noticias lo nuestro, porque vos te enganchabas. Claro. Eso lo dijo Romay y mucha gente se enojó, pero era un show de noticias. No, pero hay que decir las cosas como son. Además, el hecho de trabajar a cámara abierta en el lugar de los hechos te llevaba a mostrar accidentes apenas recién ocurridos, impacto, morbo, llamale como quieras, pero también tenía un mensaje, mostrar las graves consecuencias que podían tener manejar mal y generar lo que realmente se veía cuando muchas veces uno decía, qué desastre, ¿no es cierto? ¿Por qué muestran eso? Pero bueno,
era parte de eso que decíamos, ¿no? No, además muchos casos que se fueron siguiendo en el tiempo. Me acuerdo del caso de la señora que reclamaba la maternidad de Natalia Oreiro, ¿te acordás? Sí, también. ¿Te acordás que venía al canal, que fue una nota larga de mucho tiempo? Que hoy no se ve ese tipo de reclamos. Yo reviso. Un poco más acá, la hija de Perón. Bueno, esa la hice yo. Lucía Virginia Perón. Y vos sabés que pasó un hecho curioso el día que hago la nota. No te daban el teléfono. Qué fisonomía Era parecida. Tan parecida. Pero el ADN, lo que pasa es que debe ser muy difícil que alguien no manipule ese ADN. No sé si por una cuestión económica o por una cuestión de... Es muy raro lo que pasó. No hay una explicación porque era muy parecida. Pero ni sabía o lo había estudiado perfectamente, pero... Y la madre verdaderamente había trabajado en gobierno con Perón porque ella conocía el movimiento de la Casa Rosada. Yo le hago una nota con el abogado y el abogado, yo tenía celular, ¿te acordás que uno de los primeros celulares lo tuve yo? Y yo me acuerdo que el abogado me pide para llamar no sé a quién y me queda grabado el celular de la mujer, creo una cosa así fue, pero nunca me contestaron porque a mí me interesaba hablar fuera de lo que el abogado le marcaba el paso, ¿viste? Decía lo que... Pero bueno, eso fue un caso notable que al final, bueno, terminó siendo no reconocida porque el ADN no era compatible con el de Perón. Y un poquito más atrás, en el comienzo de Nueve Diario, 1985, por eso estamos hablando hoy de 40 años del inicio de aquel noticiero, el caso Jubileo, que tiene un libro hoy, ¿no? Que es un caso que sigue atrayendo a la opinión pública. Gran cobertura de José de Ser. Gran cobertura de José. Pepe de Ser, una grandísima cobertura y del Turcos Derecho. Hablamos de una señora desaparecida. Médica. Que nunca se supo qué pasó con ella. Bueno, hay mucha gente desaparecida, inclusive hay gente desaparecida en democracia en Argentina. También. Y en el 85 había democracia. Sí, señor. Cuando desaparece Jubileo, que era médica de la colonia, Montes de Oca, siempre hubo alrededor un misterio, siempre estaban las pistas falsas, pero en definitiva ella era una mujer muy, muy progresista, había hecho algunos viajes así, tipo los que hizo el Che, ¿viste? Recorriendo lugares muy pobres. Su expareja, que murió hace 2 años en España, también era militante del ERP, o sea que... por un lado, la investigación que hizo Ricardo Fileguer, el libro que publicamos con Sudameris Libros, apunta a eso, ¿no? Lamentablemente ya falleció el esposo, no se pudo hablar con él. Los jueces, que hice el contacto para que Ricardo hablara con los jueces, ninguno quiere decir nada. Juancho Portesi, el ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro interior de la provincia de Buenos Aires, ministro de gobierno era, no recordaba absolutamente nada. Nadie se quiso comprometer aportar datos. Es un caso que está sin resolver, como tantos otros, ¿no? Pero es un caso notable, notable ese. Pero notable al punto que tengo conocimiento que se están vendiendo los libros. Se venden los libros, sí. El caso enigmático que la gente realmente quiere saber. Pero bueno, el noticiero, los 40 años del noticiero sirven para muchos análisis. ¿Por qué? Porque el 9 siempre fue un canal castigado con los premios, nunca se lo premió al 9, porque el noticiero era, por decirlo en lenguaje moderno, los demás colegas lo bardeaban, al 9 lo tenían como un noticiero de segunda, y hoy hay muchos que imitan el estilo de 9 Diario, que fue un éxito, a tal punto que en Brasil la SBT sacó Aquí y Agora, que era la misma música de 9 Diario, se entrenaron en el canal, porque era un éxito que trascendía fronteras, 9 Diario. Un noticiero popular que llegaba a toda la sociedad y que tenía estas características, ¿no es cierto? Y que a nosotros nos marcó como escuela. Realmente pasar por 9 Diario era prepararte para una trinchera periodística de cualquier índole, realmente para afrontar cualquier tipo de nota. Y muchísima gente que pasó por allí, el homenaje y el recuerdo de tardío pero justo del periodismo. Pablo Mascareño en La Nación este año decidió hacer un homenaje. ¿El año pasado no fue?
Este año, Sí. en 2025. Porque había sacado el año pasado una nota, Sí, que yo la discutí mucho, que en la primera nota había muchos colegas que no figuraban y yo le escribí un mail a Pablo, porque hubo gente, que no voy a nombrar, no viene al caso, que fue la que se agenció. A ver, porque Novedad tuvo muchas etapas, con muchos protagonistas. Y fueron 10 años, de 85 Por eso, al 95. Y hay gente que estuvo al principio que da por terminada la etapa, no sé, que arrancó del 85 y ya en el 90, y no es así. La historia de Novedad es otra. Y hay que contarla. A ver, Sergio De Caro fue conductor de Novedario. Fines de semana. Fines de semana y semana. también en la semana, columnista. Sí, fue el primer noticiero de televisión abierta de sábado y domingo. Sí, señor. Fue una idea de Alejandro Romay, porque las noticias eran de lunes a viernes. Uno Bueno, hoy no. Fíjate que los canales de cable te ponen programas de barrio, no te ponen noticias los fines de semana. Es una cosa insólita. Era vos. Pero bueno, están los canales de cable, ¿no? Los canales de cable. Tampoco, el C5N Sí. los domingos, los sábados Además, a la tarde. programas de interés general. Tiene un chico que viaja por los barrios y hace. Es No me cierto, parece mal, es pero cierto. no Sí, me parece. sí. A ver, a mí me gusta ver noticias. Yo soy un tipo que consumo noticias. Y hago Sí, zapping. sí, por supuesto. Hago zapping. Porque además, como hago algunas columnas en algunos medios, tengo que estar informado. Pero volviéndolo a los 40 años, creo que fue muy justo el Martín Fierro que nos entregó APTRA por la trayectoria. Lo tenía que haber recibido antes el noticiero, mucho antes, pero no importa. Pero no me gustó la recepción que se armó en el canal, yo lo dije, muy pobre todo lo que se hizo. La verdad que un canal de televisión como el 9, uno acostumbrado, sirvieron una media luna con café con leche, la verdad que un despropósito para semejante reconocimiento a tipos importantes. Bueno, fue la última vez que lo vi a Luis Pedrotoni allí, mucha gente que fue compañera, pero creo que el mérito no es de esta gestión actual, el mérito es de Romay, de Horacio La Rosa, de Gustavo, de la gente que trabajó. fue un reconocimiento. Sí, es valioso, pero valioso, es a destiempo también. Porque ahora se lo reconoce, para que la nación lo reconozca, porque no es Mascareño escribe en La Nación, Sí, no sí. escribe en Crónica. No, por supuesto. Por eso digo. Pero bueno, a mí me parece que está muy bien, y además la categoría de profesionales como vos que ha dado la gestión Novedad fue impresionante, y otra gente de primerísimo nivel. Pero bueno, es una historia para seguir viviéndola. Son muy buenos recuerdos los que tenemos. Yo por lo menos, para mí fue una etapa muy intensa. Pero bueno, después lamentablemente todo tiene su ciclo, ¿no? Se cumple el ciclo. O sea, acá se cumplió inesperadamente el ciclo para nosotros. Pero seguimos, eso es lo importante. Y alguna vez te presenté como corresponsal. Me bautizaste. Te bauticé. Bueno, yo recuerdo dos, y muchas que tengo pero recuerdo una, que yo estaba en Guelph, en Toronto, haciendo el caso de Wilner, de Gabriela Oswald, y había que salir al aire, el noticiero fin de semana. Y en Guelph había varios teléfonos públicos, y entonces había un cordoncito, el teléfono llegaba, me senté, hice un llamado por cobro revertido y te transmití de ahí, vía telefónica, no sin cámara. No había celular en la época, y menos con cámaras. Hicimos la transmisión de ahí. Y después, bueno, me bautizaste cuando estuve en el conflicto bélico de Perú-Ecuador. Pero bueno, hicimos tantas cosas juntos. Hay una revista, no me acuerdo qué es la revista, que nos hace una nota cuando roban el canal. Creo que fue... Teleclick. Claro. Teleclick. 3 de noviembre del 95, no me olvido más. Estamos es lindo para contárselo a la gente. Nosotros estábamos en el canal, en Geli 3378, y muy temprano a la mañana, estábamos prácticamente a la hora de ingreso, 7, 8, 9 de la mañana, hay distintos turnos, y vemos entrar 4 o 5 personas camufladas, como si fueran de personajes, con pelucas largas, ropas extrañas. Y claro, uno lo primero que piensa es, vienen a filmar, qué estarán por hacer, había programas de humor. No, los muchachos venían armados y asaltaron el canal porque era un día de el último día que de se pago pagaba. de sueldos, que se pagaba
con billete. Pero era el último día. El último día. Después ya se empezó a depositar. Sí, y vos estabas allí. Estábamos allí, nos metieron adentro de la oficina de recepción cada vez que íbamos ingresando. Bueno, para acá, para acá, para acá. Algunos habían cobrado, otros no. Y bueno, nos quedamos ahí quietos esperando hasta que después se resolvió, se fueron y creo que hubo un tiroteo. Y hubo un muerto. Y hubo un muerto. Un muerto, sí. A la salida ahí cerquita. Esas son cosas que las recordamos los que la vivimos. Ese día yo viajaba a México. Ajá. Para hacer tenía 2 funciones. Iba para hacer el casamiento de Galán. Sí. El casamiento de Galán. Los 9 casamientos del 9. Porque vos no podías ir. Es cierto. Y fui yo y hacer la detención de Gorrerán Merlo. También, claro. Menos. Ese día recuerdo perfectamente. ¿Cuántos hechos, no? De todos los colores. Sí, figuro en su libro. Está fallecido, figuro en el libro de Gorrerán Merlo porque él criticó mucho la cobertura que yo hice porque, bueno, salí de la historia oficial que habían contado, que lo habían detenido. Yo lo sabía desde acá que había un pacto, que él estaba enfermo y quería volver. Y habían pactado con Menem. Y bueno, pero pude hablarlo con él un tiempo antes de fallecer. Me lo encuentro en la Feria del Libro porque él me escrachó en su libro. La historia es así. Yo llego de México y me encuentro con Berbisky. Horacio Berbisky me pregunta de dónde venía, le cuento, y él publica, sin mi autorización, lo que yo le comento. Unos de récord, ¿viste? Claro. Y es contratapa de Página 12. Y me llama una colega, muy conocida de la época, y me dice, qué lindo. No, me encuentro en tribunal y dice, qué lindo enemigo te ganaste. ¿Quién? Le digo, yo no sabía nada. Me dice, ¿no leíste Página 12? Y cuando leo el diario me quería morir. Entonces le digo a Colman que yo quería derecho a réplica, que no era así. Claro. Al final no se consiguió nada, y algunos amigos importantes me convencieron que me quedé tranquilo. Pasó el tiempo y íbamos con Andrea caminando por la Feria del Libro, iba a Gorrerán, medio oculto así, pero Andrea lo sacó rápido y me le planteé. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gorrerán? Bien, me dice el tipo. Le digo, leí su libro. ¿Y qué te pareció? No sé, creo que la página 319, le digo, me gustó todo menos la página 319. Ah, vos sos el de Canal 9, me dice el tipo. Mirá. Un tipo importante, pesado. Entonces le cuento la historia real de lo que había pasado con Berbisky y dice, mira, llamame el mes que viene, nos juntamos, tomamos un café y yo lo corrijo para la próxima edición. Y se murió. No, pero personalmente lo aclaramos. Pero lo aclaró. Sí. Lo aclaró, muy bien. Sí. Muy bien. Y también me acuerdo de las anécdotas que hemos publicado en los libros que hicimos con Gabriel Russo, ¿no? Este libro tan importante de periodismo callejero, La calle historia de mobileros. ¿Cómo no? Mirá, tengo que acordarme de 2. Ustedes saben que hoy en día los goles, a partir del fútbol privatizado, en aquella época de los años 90, TIC compró los derechos y los noticieros que pasaban los goles del fin de semana tenían que dejar de pasarlos porque había una empresa que había comprado los derechos. Entonces los veíamos en fútbol de primera los domingos a la noche. Si no ibas a la cancha, te enterabas del resultado, pero los domingos a la noche tenías que ver los goles. El fin de semana anterior, cuando llegó la orden que no se podía ir a filmar los goles a la cancha, yo en ese momento estaba haciendo la campaña de Boca, mirá vos, ¿no? De un tema para otro. Y Horacio La Rosa me dice, vas a la cancha, no te van a dejar entrar, no se pueden filmar los goles. ¿Y qué hago, Horacio? Me dice, te pones en la puerta del acceso principal, cuando hay un gol, filman. Vos te filmás diciendo gol de Boca, pero no lo podemos mostrar, porque hay una empresa que se adueñó de los derechos. Yo fui con ese mandato a la cancha y realmente digo, la verdad, no me veo haciendo esto. Como íbamos siempre a la cancha y teníamos relación con los controles, me dejan pasar, paso, hola, un día más. Termino entrando a la cancha. Te cuento al final. Llego al canal, me dice, nene, ¿cómo te fue?
Bien, Horacio, acá están los goles. El problema era de él, no era mío. Y después hay otra que me llamó mucho la atención y vos como abogado me lo tenés que aclarar. Un día pido una nota en una cárcel. Hago el escrito, si podíamos entrevistar al interno tal. Ponele Marcos Paz. Me contesta el servicio penitenciario autorizándome a entrevistar al interno Sergio De Caro. ¿Escuchaste lo que te dije? Sergio De Caro. Sí, a mí. Vos te podías hacer la nota vos mismo, nada más. Claro, pero no pusieron el nombre del No estabas preso, autorizado. Sino que me podía hacer la nota. Pusieron el nombre de mío en lugar del nombre del preso. Sí, no podías hacer la nota. ¿Hay errores de tipeo de ese tipo? Mirá, yo tengo un gran recuerdo. Yo fui el primer tipo que entrevistó a Tablado antes que declara ante el juez. No me pareció un hecho menor. No, escuchá. Voy a la brigada de Vicente López a hacer la nota y yo había conseguido la orden del juez de McIntosh. Me da la autorización para hacer la entrevista. No había declarado todavía él. Ajá. Así que lo habían detenido. Y cuando llegó la brigada, se ve que la brigada tenía contacto con otro canal, me cortaban la luz para hacer la nota, no me dejaban hacer la nota. Cuando empezaba la nota, cortaban la luz y como era oscuro, se apagaba el zancar, no se podía hacer la nota. Entonces lo llamo al comisario Naldi. Le digo, Mario, me está pasando esto y esto. Yo tengo la orden del juez y la tengo firmada. Déjese de molestar porque voy a llamar al juez y se va a podrir todo acá, le digo. Y así pude hacer la nota, porque no querían que le hiciera la nota. No, sí. Mira, lo que pasa es que las notas en la cárcel hay que pedir. Yo pido autorización siempre al juez de la causa. Si, por ejemplo, ya tiene sentencia, pedís al juez de ejecución. Porque es el que controla el periodo de detención del individuo, el juez de ejecución penal. Que eso existe en la provincia de Buenos Aires y también en la capital. Vos pedís la autorización. Siempre en los penales es conveniente, más allá de que te autorice el servicio penitenciario, es importante tener la autorización del juez. Ese día me sentí preso sin estarlo. Sí, claro. Era el interno. Pero pasan tantas cosas insólitas en la Argentina. Mira, tengo una historia que te va. Vamos a ver a Paul McCartney a Chile. Vamos toda la familia menos Ricardo. Ricardo no quería ir. Entonces yo agarré los pasaportes, fui en auto, pasamos por la frontera, se sellaron los pasaportes, volvimos, se acopló Guido que había perdido el avión, mis hijos son, y llegamos a Buenos Aires. Todo. Yo reviso los pasaportes y estaba el de Ricardo. Y el de Ricardo tenía sello de entrada a Chile y salida. El de Argentina nunca estuvo en Chile, no estuvo en el viaje. Fíjate cómo son los controles. Mirá. Pero bueno, estamos hablando de 9 diarios, Sergio De Caro, no solo una cara muy conocida, una voz emblemática. Qué bueno cuando era la voz del 9, ¿no? Bueno. Qué lindo esa, qué buena época, ¿eh? Bueno, porque también nos metemos ahí en otro tema que tiene que ver con la producción, ¿no? Se extrañan productores como Alejandro Romay, Yankelevich, Gormestre. Romay tenía una visión integral de su personal. Yo recibí el locutor, también vio que tenía cualidades, según él, para hacer promociones de Canal 9. Entonces tenía por un lado la cobertura de las noticias y por el otro tenía un horario determinado, algunos días de la semana, donde grabábamos las promociones de los programas. Y bueno, así también otro trabajo hermoso, donde uno le pone la voz al contenido de la emisora y llamando a la audiencia a ver los programas, incluso hasta el mismo 9 diario. Así que fue un placer haber trabajado con grandes compañeros, con María Juanjo Maderna, por ejemplo, Juanjo Maderna, con Mabel Marquesine, con Guillermo Andino, sí, señor, con Horacio Margalejo, Claudio Rigoli, Ángel Rey, con el Chicho Verdi. Muchísimos, realmente. Chicho Verdi y Collareda. Sí, señor. Grandes compañeros. Bueno, yo con Betty Arauz no trabajé, vos sí. Yo trabajé con Betty. Con el Turco Carán, que se nos fue hace poquito. También. El Turco era un personaje notable, el Turco. También. Y también hacíamos radio con Romay. Claro. Porque él era también dueño de la frecuencia Feeling y del Primero Libertad, claro. Y de Radio Libertad. Acá a 2 cuadras. A propósito de la radio, cumplió 105 años. Vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Qué te parece? Perfecto. Estamos compartiendo este capítulo El País y los Escritores.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Sergio De Caro es el invitado. Hablamos de 9 Diario extensamente porque, bueno, la verdad que además uno tiene el orgullo y el honor de decir yo pertenezco. Fui parte, ¿no? Fuimos parte. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí. A pesar de que vinieron otras cosas, pero fui parte. Pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. In my heart there's a fire burning hard.
my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you more. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. El País y los Escritores, 10ª temporada. Estamos compartiendo con Sergio De Caro, hablamos de Canal 9, hablamos de Romay, de los compañeros, de 9 Diario, pero recuerdo cuando Sergio hizo el ciclo por los 100 años de la radio. Sí, sí. Porque bueno, Sergio es una persona que investiga, que ama la radio. Yo tengo una radio antigua que la prendo una vez por mes, radio de válvula, la cuido, que es regalo de Sergio De Caro. Así es. Porque los dos amamos la radio. Y está en muy buenas manos, en muy buenas manos. Amo las radios. El otro día te pregunté después de un tiempito y me dijiste, se enciende todas las semanas. No, una vez por mes. Una vez por mes. Bueno, a veces tengo ganas de escuchar el sonido de la válvula, que es distinto, Eso, ¿no? Sí. Y realmente es muy importante. La radio nació en Argentina, que muchas veces los medios se les escapa ese dato, ¿no? Dicen aniversario de la radio argentina. En realidad es la radio argentina, pero la radio del mundo, porque la primera transmisión se realizó en Buenos Aires. La comercial. La comercial y la que empezó a transformar lo que era la radio, que tenía comunicaciones cortas y específicas, con un servicio de radiodifusión a la comunidad, con música, comentarios, cantos líricos en vivo de la época. James Maxwell había desarrollado la teoría de las ondas electromagnéticas, que después llevó a la práctica Heinrich Hertz, el físico alemán, por eso le llaman, en homenaje a él, ondas hertzianas. Exactamente. Guillermo Marconi en 1901 establece la primera comunicación entre Europa y América, una comunicación sin hilo, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Y con el tiempo, en Buenos Aires había 4 muchachos, que 3 estudiaban medicina, uno era médico, Luis, Miguel, César y Enrique Telemaco Susini, autodidacta, médico, cantante lírico. Había viajado a Europa y había traído algunos equipamientos, porque a los muchachos les atraía como hobby la comunicación. Además de estudiar medicina, era una materia que iba más allá de las fronteras de la anatomía, y tenían esos entretenimientos. Un día, cuando creen que podían transmitir una ópera desde el Teatro Coliseo, llevan a la práctica ese experimento, colocan los equipos en la terraza, por eso Los Locos de la Azotea, un micrófono entre bambalinas y transmiten la ópera Parsifal de Wagner a lo que eran 25 aparatos. Que era agosto del año 1920, 27 de agosto de 1920. 20, sí. 105 años. 105 años. Y allí comienza lo que después terminamos por conocer como la radiodifusión. La radio como servicio a la comunidad. Conocimos la radio, por ejemplo, en el salvataje del hundimiento del Titanic en 1914, cuando se transmitían esos pedidos de socorro, SOS, Save Our Soul, que después de un tiempo pude saber a qué se referían. Salve nuestras almas, significa la sigla, que el Carpathia, el buque Carpathia, el SOS toma es en lenguaje telegráfico. En lenguaje telegráfico. Claro. Y después tenés la comunicación de la radio en la Primera Guerra Mundial, también más o menos para la misma época. Pero esta era la radio de la comunidad, que nació, me insistió siempre el profesor Raúl Petrucci, que fue director del Museo Radiofónico de Boulogne. Que no está más, ¿no? Que no está más, y que él también nos dejó. Por favor, De Caro, insista en que la radio nació en Argentina. ¿Y por qué nació en Argentina y no en Estados Unidos? Porque fuimos pioneros.
Estados Unidos, la comunicación argentina fue el 27 de agosto del 20 y Estados Unidos ese mismo año transmitió en noviembre, meses después, pero lo que además fue un mensaje corto por una campaña electoral. Tuvo principio y final, no tuvo continuidad. En cambio, Los Locos de la Azotea tuvieron esa transmisión y no dejaron de transmitir más. Vos sabés que hasta Enrique Susini cantaba ópera y se cambiaba los seudónimos de alguna manera para cambiar los artistas invitados a la gala. Pero y es por eso que la recordamos y decimos que la radio ¿Cómo era nació tu ciclo, el nombre de tu Argentina. ciclo? El que hiciste con los 80 años, creo que fue, ¿no? Ese que hice para el siglo XX, cuando Claro. en 1999, Sí. en noviembre, presento La Voz del Siglo, La voz del siglo. que era una reseña en décadas de la historia de la humanidad con distintos acontecimientos, particularmente que habían tenido archivo radiofónico, de 1900 a 1999. Y Un laburo bárbaro. un trabajo muy, muy lindo, muy interesante. Me muní de Archivo General de la Nación, del Museo de la Palabra, para tener, por ejemplo, la voz de Alfonsina Storni, una voz muy poco escuchada, en un registro de 1935 en Uruguay, en oportunidad que se reunió con Ibarburu y Gabriela Mistral. Un hallazgo. Un hallazgo. Lo que no hay, que nunca pudiste encontrar nada de Lorca, ¿no? De Lorca no pudimos encontrar. ¿Y sabés cuál es la voz de un presidente inhallable? ¿Cuál? El que la tiene un tesoro. Hipólito Yrigoyen. No hay nada. No hay nada Qué grabado de Hipólito Yrigoyen. Yo recuerdo cuando vivía Julia Piluski-Farni, la gran poeta, que ella lo grababa. Alfredo Palacios era muy reacio a grabar, no le gustaba. Entonces, en esa época ella tenía un grabador de alambre, de los viejos grabadores de alambre. Ajá. Y cuando Palacios la iba a visitar, porque ella fue amante paralela de Palacios y de Quinquela. Y la visita, claro, le metió un grabador abajo de la mesa y lo grabó a Palacios, a pesar de que de Palacios hay grabaciones. Pero debe ser impresionante encontrar ese material que yo no sé dónde está. Porque bueno, hay mucha gente que no tiene archivo, mucho registro. Y y ya que estamos en un programa de escritores, ¿no? Pablo Neruda, lo escuchás recitar sus poemas y decís, Pablo, no, escribí, por favor, ¿no? Es mejor escritor que decidor, de alguna manera. Tenía un tono así lúgubre para... También estaba. También muy largo, aparte de las palabras, se estiraba mucho. Sí. No siempre. Lo que pasa es que es un testimonio bárbaro, ¿no? Yo me traje Pablo, por favor. De los viajes de Chile, tengo varias grabaciones de Neruda. Tengo muchas. En una época me interesaba mucho coleccionar grabaciones. Tengo muchas grabaciones. Pero bueno. Estuviste en sus casas en Chile. En las tres, conozco las tres. Sí. Y la verdad que una maravilla. Chile. A ver, a mí me gusta Neruda, también tiene que ver con el gusto, ¿no? Uh-huh. Uno disfruta de lo que le gusta. Y me pareció que era un tipo tan original, especialmente la casa de Isla Negra, que es la comuna del Quisco, en realidad. Isla Negra lo inventó él, eso no existe. Es la comuna del Quisco. Y hay historias fabulosas de él con Matilde mirando la ventana y venía una puerta de un barco viejo y le dice a Matilde, Dios me mandó una mesa. Y entonces rescataron la puerta, que es la mesa donde terminó escribiendo muchos de sus libros. Y después hay cosas impresionantes. Se ve que era bastante avaro porque en la mesa central había un botellón de coñac y estaba con llave el botellón de coñac. Y vos sabés que en una oportunidad lo robaron, pero lo devolvieron sin el coñac. Pero sí, interesantísimo. Pero bueno, las voces y la radio, yo amo la radio. No sé cuántos, llevo más de 50 años con la radio, y me parece que la radio supera todo lo imaginable para cuando uno entra en este mundo, ¿no? No, totalmente, la radio es insustituible. Vos fíjate que cuando irrumpió la televisión el
La primera transmisión en la Argentina fue el 17 de octubre de 1951, Renunciamiento de Evita, transmitido desde el edificio de Obras Públicas, el que está sobre la avenida 9 de Julio, ¿no? Todos pensaban qué va a pasar con la radio. Irrumpieron los medios digitales, ¿qué va a pasar con la radio? El streaming, ¿qué va a pasar con la radio? La radio está, la radio vive. El streaming tiene vida corta para mí. Es la madre de todos los medios. Totalmente. El streaming para mí tiene vida corta porque a mí me gusta escuchar radio no en el teléfono. Uh-huh. Me gusta escuchar radio en los aparatos de radio. Porque vos la puedes escuchar en la computadora, pero a mí me gusta escuchar la radio en la radio. La radio es todo un conjunto. ¿Sí? Yo tengo las viejas espicas que funcionan. Tengo el último regalo de mi vieja, que es una radio. Mi vieja murió hace muchos años. Que es una radio que cuando en los 80 empezaron a entrar las importaciones, ¿te acordás? Bueno, sí, mi vieja compró una radio que se ve que era muy buena, china pero muy buena, y la conservo. Tengo la radio que vos me regalaste. Conseguí una radio similar, una radio Serra, del mismo modelo que mi viejo compró la última radio antes de fallecer. Sí. ¿Te acordás de la radio Siete Mares? Bueno, estoy en búsqueda de una, hay varias en venta, son muy costosas. Sí, ¿no? Esas que desplegaban, ¿te acordás? Sí. Tenían un mapa, bueno, Un mapa. tengo una Noblex que era de mi suegro. Onda corta, onda larga. Bueno, yo con el Gordo Frit, con Ernesto, grandísimo locutor, teníamos un programa de la onda corta de Radio Belgrano. Mira. Hacíamos un programa de folclore, la música y la cultura del hombre. Y he recuperado las aperturas grabadas por Ernesto, que es una belleza, son del año 90. Sí, la onda corta en una época era muy trascendente cuando no existía la comunicación que hay ahora, ¿no? Y cuando venía para Radio Cultura, pasé por Uruguay 1237. Me da tanta tristeza pasar y ver. ¿Sabés que a ese auditorio del que era Radio Belgrano íbamos con el profesor Ricardo Marín del ISER a hacer prácticas de locución? Yo en ese auditorio, abajo, no en el auditorio grande que está arriba, bajando la escalera estaba el estudio 2. Y ahí, la primera vez que entro a la radio estaba Hugo Guerrero Martínez haciendo su programa. Y yo me quedé loco porque me puse a mirarlo al tipo, tuve como 2 horas, recién empezaba en la radio y me sorprendía ver semejante figura, ¿no? En esa radio, qué sé yo, conocí figuras, por ejemplo, a Nelia Lobato. Había un teléfono público, ¿no? Uh-huh. Antes no podías usar el teléfono de la radio, había un teléfono público. Y estaba en la cola y la dejamos pasar, no me acuerdo quién era la otra persona, la dejamos pasar porque era Nelia Lobato y la teníamos ahí Épocas de oro de la radio en los años 40 y 50, vinieron a cantar en vivo a lo que hoy es Radio Nacional, que fue el primer edificio construido para una radio, Radio El Mundo, Maipú 555, Edith Piaf, Louis Armstrong, entre otros. Sergio, bueno, no se acabó el tiempo, pero bueno, es la segunda presentación tuya en El País y los Escritores. El tiempo de la radio. Muchísimas gracias por estar, un placer, un placer. Realmente es un gusto encontrarnos y hacer radio. Hace unos añitos nos conocemos, no importa cuántos. En la operación técnica, Nico Giancaglini, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.